Buenas noches, profesor. Mi nombre es Adriana Martínez, soy estudiosa de tecnología en gestión administrativa y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la definición de estadística descriptiva y sus elementos. Entonces vamos a definir una a una como estaba detallado en la actividad. Inicialmente tenemos la media aritmética. La media aritmética es el valor promedio de las muestras o como nosotros conocemos familiarmente es el promedio de una cantidad de datos. Entonces tenemos acá el ejemplo, un automóvil recorre 5 días y tenemos acá desglosado cuántos kilómetros recorrió por día. En el día 1, 65, en el día 2, 98, en el día 3, 106, día 4, 76 y día 5, 59 kilómetros. Para hallar la media aritmética lo que hacemos es sumar todos los datos que tenemos y lo dividimos por el número de datos que tenemos. Entonces en este caso vamos a sumar cada uno de los valores de los kilómetros que nos da el resultado de 404 y lo vamos a dividir en 5 ya que son 5 días o 5 datos de kilometraje que tenemos y el valor que nos da es 80.8. Por tanto, la media aritmética o el promedio es de 80.8 kilómetros recorridos por día. Seguimos con la moda aritmética. La moda entonces es la cantidad o que tiene mayor frecuencia absoluta. Acá tenemos entonces el ejemplo. Un pediatra obtuvo la siguiente tabla sobre los meses de edad de 50 niños que de su consulta en el momento de caminar por primera vez. Entonces acá tenemos los meses de los niños y tenemos la cantidad de niños que en estos meses empezaron a caminar. Como nos podemos dar cuenta, la frecuencia absoluta más alta es 16, es decir, la cantidad de veces que se repite este dato es de 16 veces, es la mayor cantidad dentro de todos los datos, por tanto, esta es la moda. La moda es de 12 meses, los niños que empezaron a caminar a los 12 meses. Es la cantidad que más se repite. Seguimos con la mediana aritmética. La mediana aritmética es el valor central en un conjunto de datos ordenados. Entonces, es como la mitad en todos los datos que nosotros recolectamos. Entonces, vamos a poner acá el ejemplo. Las edades de 25 estudiantes de preescolar son. Entonces acá tenemos todas las edades que nos dictaron en desorden. Al ordenarlos, ¿yo qué hago? Cojo todos los números de menor a mayor. Entonces ordeno acá primero los 3, luego los 4, los 5, los 6 y los 7, que son las edades de los niños de preescolar. Una vez ordenados, ¿yo qué hago? Busco cuál es la mitad. En este caso tenemos 25 datos. La mitad de 25 es 12.5, es decir que cuando yo llego al número 12 encuentro la mitad de los datos y esta es la media aritmética. Esto en cuanto a unos datos impares. Cuando nosotros tenemos los datos pares, como es en este caso que son 24 estudiantes de bachillerato, al ordenarlos de menor a mayor, pues me da que la mediana en este caso es 14, porque es exactamente la mitad de los datos. Si por ejemplo yo tuviera unos datos exactos, por ejemplo, acá fuera 8 y acá fuera 9, acá fuera 8 y acá fuera 9, pues la mediana sería un 8.5, que es la mitad que yo tengo entre estos dos números. Pero en este caso, como es el mismo número, pues esa es la mediana aritmética. Seguimos con la varianza, que es una medida de dispersión que define el cuadrado de la desviación de los datos. Entonces, para hallar la varianza tenemos esta fórmula que nos da la sumatoria de la cantidad de los datos menos el promedio elevado al cuadrado sobre la cantidad de datos que tenemos. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Se preguntan las edades a niños, las cuales son. Las edades son 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Inicialmente necesitamos sacar el promedio para poder hacer la ecuación. Entonces, como ya lo vimos anteriormente,
el promedio o la media es la suma de estos datos dividido en la cantidad de datos, que en este caso son 5. Entonces este promedio nos da 6.4. Al tener el promedio, entonces lo que hacemos es tomar cada uno de los datos, que son estos, los X, y les vamos a restar el promedio. Entonces acá cogemos el 5, le restamos el promedio y lo elevamos al cuadrado. Lo sumamos porque hay que hacer una sumatoria. Con el 6 le restamos el promedio, lo elevamos al cuadrado, luego seguimos con el 6, el 7 y el 8 como está acá. Y todo eso lo dividimos entre 5. ¿Por qué entre 5? Porque tenemos 5 datos. Una vez hecha la operación, entonces nos dan acá los resultados. Bueno, acá restamos y elevamos al cuadrado y este es el resultado que nos da de cada operación. Y la sumatoria de esto nos da 1,04 años. Es decir, que la varianza de las edades de los niños es de 1,04. Pero ligado a la varianza está la desviación estándar. La desviación estándar es lo que nos indica qué tan dispersos están los datos con respecto al promedio. Entonces, ¿cómo se saca la desviación estándar? Pues es simplemente sacar la raíz cuadrada de la varianza. Cuando nosotros vemos que la desviación estándar es mayor o va aumentando, asimismo es la dispersión de la población. Entonces, en este caso vamos a sacar la desviación estándar del ejercicio anterior. Como ya tenemos la varianza que es 1.04, pues vamos a sacar la raíz cuadrada de 1.04 y eso nos da que la desviación estándar de este ejercicio es de 1,01 años. Entonces podemos ver que la desviación estándar es mínima, o sea, no hay tanta dispersión en la población. Referente a la última pregunta que nos hacen, ¿en qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa cuando se trata de manejar herramientas estadísticas? Pues la complejidad es que se tiene que ser muy minucioso o tienen que ser muy exactos los datos o las muestras que se van a tomar dependiendo de la investigación que estamos haciendo, porque como vamos a tener datos contables o cuantitativos, pues tenemos que saber exactamente qué pregunta vamos a hacer y cuál es la muestra que vamos a tomar para así mismo tener un resultado más exacto de la investigación. Lo vamos a tomar en números, entonces pues digamos que saber el resultado o interpretar los números pues tiene que ser muy exacto. Esta sería mi explicación, espero pues que haya sido el tema entendido y pues muchas gracias.